¿Aló? Sí. Sí. Guillermo, ¿estamos empezando? Vamos a ver qué nos dice el director. Sí, pues había quedado ahora en mute el micro. Me lo había apagado él. Entonces ahora Sí, le he dado y he recuperado. sí lo vi. Sé que ya nos están oyendo porque tengo ya Bien. un comentario. Perfecto. Sí, dice en vivo 1 minuto, entonces, bueno, no sé dónde está nuestro director, pero Sí, sale 59 segundos. Ahora, el es- minuto exacto ahora. esperamos, 1:01. esperamos unos momentitos más para que la gente pueda ir a ver popcorn, un cafecito, de repente un traguito, una soda, un té, lo que sea, y empezamos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Oh, Ahora sí. ahora sí. Bueno, esperamos las instrucciones de Guillermo y yo creo que vamos a empezar en Sí, breve. perfecto. Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, ¿y nos pueden escuchar bien? Sí, nos pueden ver bien, ¿todo está en orden? Ok, bueno, empezamos. Luis, Sí. ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Gracias, Chris. Live chat. Si te digo la verdad, este es mi primer live chat aquí como host, como alguien que está preguntando. Entonces, el Sí, show básicamente se trata de seguridad pública y Luis Moreno, y sí. usted se ahorró en el show. Sí, Porque, sí. entonces, empecemos un poco. Hablemos un poco de tu experiencia. ¿Qué es seguridad pública? ¿Cómo llegaste a involucrarte con seguridad pública? Y un poco de la historia, de dónde viene eso para ti específicamente. Vale. Mira, Chris, llevo aproximadamente más de 30 años buceando, 36 o así, desde que hice mi primer curso de buceo. Hice en 1996 el curso TDI, el Nitros Avanzado, fue el segundo curso que he sido aquí en España. Y el origen del buceo, la seguridad pública, yo trabajo y pertenezco a una unidad que sería similar al FBI en Estados Unidos. Y dentro de esa unidad hay un grupo especial de rescate en buceo, y dentro de ese grupo especial de rescate hay una unidad más especializada que es en entornos confinados, que es buceo técnico avanzado, que puede ser trimix, espelbuceo. Entonces, es similar a la que tiene la Policía de Canadá, Policía Montada de Canadá, RCPM. Por eso tengo la titulación, la de trimix, la de Royal Canadian Military Police. Entonces, de ahí es donde viene lo que es el buceo rescate seguridad pública. Después pasé todo el proceso para hacerme desde el año 96, que empecé con TDI. Empecé a formarme, diferentes cursos, diferentes niveles en buceo técnico, y luego a la vez, en paralelo, tengo la formación de haber estado en la Armada Española, en la unidad de buceo y unidad de operaciones especiales en buceo de rescate. Entonces, ese es el origen. El cómo he llegado ya al buceo de seguridad pública. El buceo de seguridad pública, ¿qué no es? El buceo de seguridad pública no es buceo deportivo, no es buceo técnico, no es buceo comercial, no es buceo militar. Cada uno de ellos tiene un estándar concreto de formación, y con ese estándar va asociado a una cualificación, a una titulación, que te permite trabajar con esa formación y en ese estándar. El buceo de seguridad pública es completamente diferente. Va a trabajar a partir de cuando las otras agencias no pueden trabajar, o las otras formaciones. ¿Qué quiere decir? Por la zona geográfica, por las condiciones climatológicas, no eligen si pueden ir a la emergencia o no. Van siempre, acuden siempre. ¿Cuándo? Las peores condiciones,
de agua, de visibilidad, de estrés. Por eso está enfocado en unidades de rescate, puro y duro. ¿Qué quiere decir? Son profesionales de la emergencia, como son bomberos, unidades policiales, unidades militares, unidades de protección civil o Cruz Roja. Sí. Entonces, ese es el buceo rescate de seguridad pública. Un estándar especial y una formación especializada para esa intervención. Yo me acuerdo muchas veces cuando yo viajaba a los centros de buceo y de repente pasábamos por un departamento de bomberos o departamento de policías, que ellos tenían su propio equipo de seguridad pública y uno les preguntaba cuál es su entrenamiento, cuál es el entrenamiento que ustedes tienen. Y daba miedo oír la respuesta, pero el 80% de la respuesta era, yo soy un rescue diver, o sea, ya sea un curso de CDI, de PADI, de las otras agencias. Sí. Y yo, y ese era realmente el entrenamiento que tenían. Y yo pensaba, bueno, ese rescue diver es un buen curso para una familia que se va al Caribe, alguien se lastima en coral, saben cómo atender esa herida, pero esto es otro animal completamente diferente. Entonces, explícame un poco qué es lo que separa lo que es seguridad pública al buceo normal. Al buceo normal, casi te podría decir que separa del resto, porque tenemos el buceo deportivo, buceo técnico, buceo militar y buceo comercial. ¿Qué tienen en común todos? Que se hace buceo, tiene los mismos riesgos de accidente y descompresión, la fisiología en buceo, pero ¿qué es? Una formación, un estándar y unos procedimientos completamente diferentes. ¿Diferentes por qué? Porque ya partimos de que para hacer un curso tiene que haber unas pruebas de acceso. Pruebas físicas, de natación, cosa que en los otros niveles no se suele incluir, salvo en el ámbito militar. Se parte siempre como aguas contaminadas. Estándar de aguas contaminadas que implica traje seco, full face mask y procedimientos de descontaminación. Y todo en visibilidad cero. Entonces, ya ese estándar es siempre para cualquier tipo de inmersión. Luego ya requiere una formación y una concienciación totalmente diferente al buceo deportivo. Porque lo que se va a abordar en rescate de seguridad pública, una emergencia, se tiene una información limitada de lo que ha ocurrido. Puede ser rescate o recuperación. Son dos cosas diferentes. Un rescate, si hay la golden hour, que está en el estándar, o sea, la hora que te permite una rápida respuesta a emergencia, que es la respuesta inmediata, o bien cuando es un rescate se tiene más tiempo. ¿Con qué fin? Sea una u otra. Puede ser una recuperación de una prueba judicial, de carácter de valor judicial, o cadáveres, un rescate de víctimas o cadáveres. Entonces, ya solo ese perfil para enfrentarse a esa situación es completamente fuera de todos los estándares de los otros ámbitos de formación. Me imagino que también, al igual que otras áreas de buceo donde hay ciertas especialidades, y hablemos de lo que es fotografía, buceo técnico de cuevas, lo que hay en buceo de seguridad pública también tienen áreas distintas, como acabas de mencionar, lo que es descontaminación. Sí. En estos tiempos que estamos viviendo, donde nos estamos protegiendo con las máscaras, estamos teniendo una distancia con otras personas, explícanos un poco de lo que es el buceo con descontaminación. El buceo de seguridad pública incluye siempre la descontaminación. Cualquier intervención en lámina de agua, sea dulce, salada, en altitud, en cualquier medio. Se hace un procedimiento de descontaminación completo. Se pasa una fase, se saca el buceador, que para eso se hace el curso. La fase, por ejemplo, uno de ellos, ERDI 1, ERDI 2, se trabaja todo eso con el estudiante, con el alumno, se realiza toda la formación, procedimiento de buceo, de búsquedas, de equipamiento, comprobaciones de seguridad, funciones del tender, planificaciones del tender, sistemas de búsqueda, procedimientos de búsqueda, qué búsqueda se hace y luego el procedimiento de descontaminación y el desequipado. ¿Cómo se realiza una descontaminación? ¿Cómo se preparan las bolsas? ¿Cómo se descontaminan? Y luego la zona segura donde se desequipa el buceador. Todo eso se hace en cada una de las intervenciones o inmersiones de entrenamiento. Conviene recordar que estamos hablando de unidades policiales o militares que ya trabajan con ese ámbito. Pero además, con la situación actual del COVID, se implementan otros procedimientos más. Luego ya se está trabajando en esto desde el principio del curso, porque es una descontaminación. Es de la misma manera que ahora hay un procedimiento y un protocolo estricto, decir, oye, lavado de manos, distancia de seguridad, mascarillas, hidrogel, jabón, es lo que se aplica a la parte del buceo, que además se añade con el nuevo protocolo del COVID. Entonces es un buceo de seguridad puro y duro. Tenemos aquí una pregunta de Alejandro González. Dice, mi consulta es, ¿cuántas personas integran
el equipo de seguridad, incluyendo al personal en tierra. Sí. Mínimo tendrías, Alejandro, tienes que ver la legislación de cada país también, que es muy importante porque va a determinar los mínimos de intervención, pero como mínimo de estándar de ERDI, siempre adaptándolo a la legislación local. 4, tienes buzo 1, tender 1, buzo 2, tender 2, porque el buzo 1 y el tender 1 son los que van a hacer la operación, pero el stand-by es el buceador de emergencia. O sea, estamos hablando de 4 o 5 personas, mínimo. Un buceador en el agua y el tender en el agua. Y tienes un buceador en seco y un tender en seco. Pendiente de stand-by, en el caso de que buzo 1 tuviera un problema, sería la intervención inmediata por parte de él. El quinto hombre, que puede ser un supervisor o oficial de seguridad, es el que se encarga de todo el perímetro de zona, coordinación con otras unidades policiales o federales, intercambios de información o solicitud de más equipos. ¿Hay un estándar de buceo de seguridad pública? Yo sé que las agencias tratan de trabajar de uno con el otro, pero hay un estándar. En otras palabras, una persona que es parte de un equipo, ¿hay un estándar cuando están tomando cursos o tienen que, o es la agencia que pone los estándares? ¿Cómo funciona eso? Si yo estoy con un equipo y estás con otro, ¿hablamos el mismo idioma o cómo funciona? Eso es lo que se está trabajando ahora. Por ejemplo, aquí en España, lo que llevamos haciendo hace tiempo, el año pasado convoqué a los máximos responsables en España de las unidades de buceo de bomberos, de las 17 comunidades autónomas que hay. ¿Para qué? Para que todos se trabajen de la misma forma, estandarizar la formación, los protocolos y procedimientos. ¿Cuál es el fin? Aparte de seguir los estándares de la NFPA y de ERDI, que aunque no se conozcan, una unidad que trabaje, por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa este, trabaje con los de la costa oeste, trabajen de la misma forma, mismos procedimientos y protocolos. Ese es el concepto de seguridad. En el área concreto de seguridad pública. Bien interesante. Otra consulta. Tenemos muchas personas que tienen una pasión por el agua, tienen una pasión por el mar. Son buzos, ¿ya? Algunos de repente son instructores. Pero hablando con las personas que no son profesionales, no son instructores o dive masters, simplemente son buzos, y quieren ser voluntarios o quieren trabajar de forma de asistir a su comunidad, y una de las maneras para hacerlo es ser parte de un equipo de buceo. ¿Cuáles serían los pasos para ellos, primero, para ser parte del equipo? Y número dos, la segunda parte de la pregunta es, si desean ser profesionales, instructores, ¿cuáles serían los pasos para eso? Sí. Yo lo que haría, lo primero es felicitarles por ese paso y ese compromiso que quieren asumir con la comunidad. Y segundo, le decía, pues que dentro de lo que es ERDI, el programa de formación, tienes ERDI 1 y ERDI 2, que son niveles de buceador. Pero es un estándar, es el nivel de entrada como si fuera un open water. Luego, dependiendo del nivel de cualificación que tenga esa unidad o a dónde quiera llegar, hay diferentes especialidades. Hay como 28, como mínimo. Pero entre ellas está, que está relacionado con la pregunta, son aguas bravas, Swiftwater o Rescue Swimmer. Son dos niveles diferentes que son buceo, es rescate en superficie, no es buceo de rescate. O sea, ERDI tiene las dos ramas, rescate en buceo y rescate en superficie. Rescate en superficie, que son ríos, riadas, inundaciones, y tiene otro nivel que es nadador de rescate, como el WET, otro que es abandono de helicóptero sumergido. Ese nivel de formación, con esos niveles sería lo deseable realizar alguno de esos niveles para incorporarte como voluntario a la comunidad para poder prestar un servicio de emergencias. Si uno quiere ser un profesional, ¿cuáles son los pasos de ahí? Primero el curso de usuario, como siempre, ¿no? El de buceador. Y luego, a medida que se coge experiencia, tendría que presentarse para hacer el curso de instructor. Pero el buceo de seguridad pública no es muy importante el decir el ser instructor. O sea, puedes tener un supervisor o un buceador con especialidades que es realmente el técnico, el operativo, que es el que realiza el trabajo. Es un periodo que a lo mejor que hay que vivir experiencias muy fuertes. O sea, no es un buceo técnico, no es un buceo deportivo y no es un buceo comercial. Yo soy instructor de buceo comercial. Certifico, sí. Entonces, por eso comento el buceo comercial. Y en espelebuceo he hecho buceo a gran profundidad en cuevas. O sea, hace unos años íbamos a hacer unos 130 metros de récord de profundidad de buceo en cuevas. En espelebuceo, con 50 centímetros de visibilidad. Por eso digo que el buceo de seguridad pública no es espelebuceo.
es otra cosa. Entonces, para llegar a instructor es un periodo largo donde se tienen que llevar muchas experiencias y el buceo de seguridad pública es paso a paso. Experiencia y tiempo. No todos llegan a instructor porque no pueden interesar a lo mejor por la experiencia de vida, pero yo les animo. Digamos que una persona ya es un instructor Sí. En lo que es buceo de seguridad pública. Sí. Y ellos quieren chequear el programa de ERDI. Ellos Sí. contactarían un instructor trainer y luego cuáles serían los pasos para, digamos, un crossover. ¿Qué sería lo que uno tendría que hacer si es que quieren ser profesionales con ERDI? Para hacer currículum. Presentar un currículum, ser evaluado ese currículum, comprobar ese currículum iría a HQ, sería vosotros, supervisaríais, comprobaríais. ¿Por qué? Porque se puede tener mucha experiencia en buceo. Pongo un ejemplo, se puede estar, 3 años de experiencia en buceo, pero siempre buceando una cota de profundidad de 6 metros o de 8, haciendo búsquedas. ¿Qué ocurre cuando se va a otro escenario donde se trabaja en altitud y donde se trabaja a mayor profundidad? O sea, por eso hay que valorar muy bien el currículum, con qué unidad ha trabajado, quién le avala y qué servicios o rescates ha participado. Eso va a determinar el nivel que va a alcanzar. Eso no quiere decir que luego no puede ir consiguiendo más niveles, por supuesto. Pero el nivel de entrada tiene que ser ese el filtro. Demostración de procedimientos y demostración de habilidades. Entonces se está buscando varias cosas. La experiencia. Sí. Y que es bien importante. Y viene la evaluación, ¿correcto? Correcto, porque no se puede enseñar aquello que no se sabe. Si no se tiene experiencia en un campo determinado, experiencia acreditada, es inviable enseñarlo. Porque aquí es visibilidad cero y aquí el riesgo es muy elevado. Tenemos una pregunta de Raúl, un amigo nuestro de Panamá. Conozco. ¿Cuántos días puede durar el entrenamiento de ERDI 1 y de ERDI 2? Dependiendo de la disponibilidad, puede ser entre 5 días o 10 días. Todo va a ser el nivel del alumno que traiga. Lo que se trata es de cumplir todos esos objetivos de los estándares y desarrollarlos. Entonces, en función del aprendizaje, por eso te digo que pueden ser 5 días ERDI 1 y otros 5 ERDI 2. 10, dependiendo del alumno. Si tiene un buen nivel de entrada y cumple los objetivos que es repetición y demostración de habilidades y desarrollo, pues es bastante rápida la formación. La parte importante es la fase online. Ahí es donde se ve visualmente todo el curso, se ve visualmente todos los procedimientos y qué es el nivel de prácticas que se va a desarrollar luego. Ok, muy bien. Y también hay que tener en cuenta, y perdón que te interrumpa, Chris, de acuerdo con lo que pregunta Raúl, no es lo mismo el área geográfica donde él va a intervenir como ERDI en un rescate que, por ejemplo, aquí en España o en otro país. Por eso la duración del curso es un estándar de referencia, porque los estándares fijan los mínimos, no los máximos. Como mínimo, eso. Por eso se personaliza el curso en función de la zona geográfica y el área de intervención, que es lo que estamos haciendo. En otras palabras, un curso ERDI es un curso ERDI, pero los candidatos sacarían la mayor ventaja si es que están siendo entrenados en el lugar donde ellos van a practicar las tareas. Sí. Sí, o eso, o se enfoca y se desarrolla en función del entorno donde van a intervenir en el rescate. ¿Se pueden reproducir las condiciones? Ok, bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no es de un grupo de rescate y está certificado con RDI? Con ERDI. ERDI 1 lo puede hacer cualquier usuario. Cualquier persona puede hacer el curso ERDI 1. ERDI 2 no, porque ya piden por estándares que tienes que tener un número mínimo acreditado de inmersiones de rescate y haber trabajado con un grupo de rescate reconocido. Entonces, el nivel 2 es más difícil, pero el ERDI 1 puede hacerlo cualquiera. Sí. Yo creo que hemos visto también personas que están interesados en esos programas. Sí. Si es que no son parte formal de un equipo, buscan equipos donde pueden ir como de voluntarios, hacen entrenamientos, se mantienen al tanto, se mantienen al día con lo que es el entrenamiento y de esa manera pueden seguir avanzando sus niveles con estos programas. Sí. Otra pregunta, Luis, de Alejo de Argentina. Sí. ¿Todas las aguas se presumen como contaminadas, por lo cual los trajes secos deben ser todos
con revestimiento? Sí, dos preguntas. Contesto una, añado a la anterior y ahora le contesto a Alejo. La anterior sobre los niveles, por eso decía que hay unidades de protección civil o de Cruz Roja que pueden hacer el curso ERDI porque hay dos niveles. Uno que es, es el de conocimientos, que es parte online, que aunque no vayan a entrar al agua, sí va a incrementar mucho su seguridad en la intervención y la del equipo, el que formen parte. Va a contribuir mucho a la seguridad de todos. O sea, esa es una línea. Y luego lo que me pregunta Alejo, Maximiliano, es muy importante lo que dice, ¿no? ¿Se presumen que agua es contaminada? Sí, pero hay diferentes grados de agua de contaminación. Y en función del nivel y el grado de contaminación del agua, vas a tener que utilizar un traje u otro seco. Porque hay algunos que solo cumplen el estándar de Viking, un clase 3, que entonces ya tienes que entrar con casco rígido y guantes secos. O sea, dentro de lo que es la seguridad pública hay diferentes niveles y diferentes riesgos. Entonces, ¿traje seco? Sí. ¿Con un estándar? Sí. ¿Con una homologación? Sí. ¿Poliuretano? Depende del nivel de contaminación del agua. Ok, muy bien. Luis, cuéntanos de una experiencia tuya. Ah, vaya. Cuéntanos una experiencia tuya de seguridad pública. Pues, Que saliste, wow, eso sí que fue algo que no me gustaría volver a tener que hacerlo. Viescas, año 96. Camping Las Nieves, son inundaciones, agosto, es en el Pirineo, en España. Buen tiempo, clima, 20 y pico grados, se suponía que no iba a llover, pues a las 2 de la mañana me movilizan a mí y al equipo, por supuesto, porque se habían ahorcado 2 personas en una piscina de un camping. Bueno, cosa rara, salimos de noche, cuando estamos de camino, ya no eran 2, eran 6. A la media hora ya no eran 6, eran 12. Y al final eran 79. Se hizo un tapón en alta montaña con la maleza, hubo un aporte de lluvia muy fuerte en un barranco, se hizo una presa artificial con ramas y palos. Cuando ya no pudo levantar, colapsó la presa, vino una ola y arrasó una población entera que era un camping. Se estuvo un año trabajando allí, operaciones de buceo, visibilidad cero. Se encontraron los 79 cadáveres y el último a 30 kilómetros después de 3 presas. Ese sí que fue un escenario caótico. Wow. El de Viescas. Uno de ellos. Sí. Yo creo que algo que las personas que quieren entrar a esta carrera tienen que estar preparados, no solamente físicamente, porque hay muchas personas que físicamente, pero también mentalmente para enfrentar estas situaciones. Sí, exacto. Es más, yo lo que te diría, Chris, es que el buceo de seguridad pública en el buceo en general es cerebro, cerebro y cerebro. O sea, no es constitución física sí, preparación física sí. ¿Por qué? Porque en un buceo normal, frecuencia cardíaca va a ser baja. En una emergencia, cuando se sale del vehículo o el helicóptero, depende de lo que te movilicen, ya vas a 120 pulsaciones por minuto el corazón. Si no tienes un nivel de entrenamiento bueno, ¿cómo vas a rendir frente al estrés y al CO2 que te produce la respiración? Equipo pesado, movilidad, baja visibilidad, adaptación, a deshora. Entonces, lo que sí es muy importante es que sí va a haber tiene que haber una resistencia psicológica y no puede haber una implicación emocional en el rescate. O sea, es decir, objetivo, procedimiento, protocolo y ejecución. Pero es muy exigente y muy estresante, porque es un entorno desagradable normalmente de trabajo. Hay la gran satisfacción que no se paga, Chris, que es la recuperación y cuando se le entrega a la familia, porque sabes que es cuando puede hacer el luto. Wow. Palabras fuertes. En estos casos, para estar preparados, Luis, sin importar de qué agencia las personas pertenecen, ¿qué sugerirías tú a las personas que ya están en seguridad pública de entrenarse para mantenerse siempre listos, siempre positivos, siempre donde hacer una maniobra les sale naturalmente, no tienen que pensar, o sea, les sale porque lo tienen ya grabado? Danos un ejemplo de lo que tú haces, Luis, para mantenerte entrenado. Entrenamiento físico, o sea, entrenamiento físico, pero específico. Entrenamiento físico, mucho cardio, mucho aeróbico. Hay gente que hace triatlón, perfecto. Hay gente que hace maratones, perfecto. Pero luego muchas horas de agua, buceo y con el equipo que vas a intervenir y hasta el nivel que vas a intervenir. ¿Qué quiere decir? Si tienes una cualificación muy alta, porque te van a llamar para un nivel de exigencia muy alta donde muy pocos van a poder llegar como unidad de rescate, tu nivel como mínimo tiene que ser superior a ese.
O sea, es mantenimiento, ser muy objetivo y muy autocrítico, porque no todos los días se tiene la misma habilidad. Y es repetir, 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 es automático. O sea, la memoria muscular es repetir procedimiento una y otra vez, hasta que salga de forma automática. Y tener presente que el protocolo y procedimiento de hoy, la semana que viene igual se ha modificado. Se ha visto una mejora. O sea, hay que tener una mente muy abierta al cambio. Porque el ser humano somos muy reacios, todos, ¿eh? Yo me incluyo, ahora cambiar esto, ahora que tenía esto, cambiarlo, el traje este que me iba tan bien, ahora me da ganas. Claro, eso es el ego, es el peor enemigo de un equipo de buceo de rescate. El ego tiene que quedarse fuera. Sí. Y como sabemos, en esta industria hay mucho. En todas. Hay mucho. Entonces hay maneras de que una persona entra en entrenamiento con sus compañeros de equipo y igual una manera que yo puedo entrenar solo, propio, sin estar... Hago esta pregunta porque en estos momentos muchas personas no pueden salir. Están Claro. viciados en sus casas, entonces están buscando cosas que hacer, están buscando cosas para Pues mantenerse activo. ¿Sugerencias para estas personas? el entrenamiento físico, pero ahora como se va a estar un periodo inactivo, sea un mes, sean dos, pues ha habido pérdidas de capacidad física, o sea, pérdida de entrenamiento. Entonces, cuando se pueda volver a salir, por ejemplo, aquí nosotros en Europa ya estamos saliendo, hay que retomar la actividad de forma progresiva, no pensar con el mismo nivel que se tenía antes, sino se ha bajado nivel, hay que volver a subir. ¿Qué se puede aprovechar el tiempo? Formarse y entrenarse, los cursos e-learning, directamente ERDI. Hay cantidad de información para repasar, hay muchas prácticas que se pueden hacer en seco, simplemente búsquedas, configuraciones de equipo, pruebas de seguridad, que luego ya cuando se pueda salir, se realizan en el agua. Pero se tiene el contacto con el equipo, con la Full Face Mask, los sistemas de búsqueda, los procedimientos, todo eso se mantiene activo. Perfecto. En estos momentos, para los que son miembros de equipos de seguridad pública, sin importar con cuál agencia, nosotros estamos donando algunos programas e-learning para los que ya están en esos programas porque queremos que ellos se mantengan activos. El Training Day, como decimos en Estados Unidos, ya no existe por cuestión de lo que está pasando, estamos en casa. Entonces, hemos hecho eso. Entonces, cualquier persona que está viendo esta presentación, si eres parte de un equipo activo, sin importar si eres de ERDI, ERDI o no, contacta a tu oficina regional y pide que te den unos códigos. Esto es de cortesía nuestra, como mencioné, para que ayudarles a mantenerse activos y entrenando. Hay algunas preguntas más, Luis. Sí. Aquí hay uno de... creo que está un poco más arriba. También de Alejandro González sobre los trajes, si se descartan luego de cada rescate o cómo se funciona. No, traje húmedo o traje seco. Me imagino los trajes que ustedes usan en sus misiones. Se descontaminan. Se hace el procedimiento de descontaminación y ahora, como dice Alejandro González, y de cara ahora a la nueva situación, o sea, los bactericidas que se utilizaban antes de enero, del mes de enero, ahora ya no son útiles. Hay que utilizar otros productos diferentes. No vale el mismo desinfectante de trajes que se utilizaba en enero, ahora es otro. Entonces, al procedimiento de protocolo de descontaminación, que ya se utiliza, se implementan nuevos productos y nuevas medidas. Pero todos los trajes no. Los trajes, las aletas, los ordenadores, la máscara, full face, todo absolutamente tiene que descontaminarse con esos nuevos productos y otros diferentes, dependiendo el nivel de riesgo. Como estamos hablando siempre de traje seco, se va a utilizar un tipo de traje u otro. No se descarta, salvo que se vea que el material está dañado. En la inspección visual, porque se descontamina, se desinfecta y se produce al secado. Y después a la revisión. ¿Hay algún desperfecto del traje? Sí, no, se descarta o se queda. Normalmente suelen resistir bien. Ok, aquí hay otra pregunta de Vero. Esto tiene que ver, regresamos al tema de ser preparados mentalmente, emocionalmente, y su pregunta es, ¿tienen algún tipo de cuidado emocional para el equipo? ¿Algún tipo de descargo emocional? Y a la vez para las familias de las víctimas, ¿cómo manejan ustedes estas situaciones? Sí, la verdad que hay que trabajar con un psicólogo. Hay que trabajar con un psicólogo y sí hay charlas específicas, porque son situaciones difíciles. Te vas a enfrentar a un escenario donde no hay un manual y un procedimiento que te recoja cada uno de ellos. Cada rescate es un
sistema diferente, una víctima diferente y unas circunstancias distintas y diferentes. Si el equipo, claro que se cuida, de hecho, para entrar en el equipo ahí es donde están los filtros de selección, de currículum y de todo, donde ya vas buscando unos perfiles muy concretos que están adaptados a este tipo de trabajo. Para los familiares, ¿de cuáles? ¿De las víctimas? ¿Es la pregunta? Sí, también. Sí, me imagino que están preguntando que es difícil ustedes hablar con las familiares de las víctimas también. O sea, eso tiene que ser una conversación bien difícil. Sí, es difícil, sobre todo cuando, porque normalmente la intervención, el equipo llega o va a hacer la intervención y luego tienes una unidad policial de seguridad que separa a las víctimas de los familiares. Sí se le informa cada poco a los familiares de cuáles son los avances, no en gran profundidad, pero sí que se está haciendo. Si es un momento duro, ese es el que te toca. De ahí que decía al principio la implicación emocional, que es muy difícil, o sea, hay que ser muy austero en ese aspecto, muy disciplinado, y sí, claro, es difícil, es un trago difícil. Por eso decía también que la mayor satisfacción es cuando le puedes entrar al familiar, la recuperación. Es un momento muy bueno. ¿Te ha tocado? Y disculpa que te haga una pregunta así tan personal, pero ¿te ha tocado? Sí, muchas veces. Muchas veces, ¿no? Lamentable. Sí. Otra pregunta viene de Luis Fernando Barrios. ¿Cuál sería un ejemplo del programa de mantenimiento del grupo ERDI? ¿De qué grupo sería? ¿Por qué? Porque puede ser de nivel 1 ERDI, de ERDI nivel 2, pueden tener varias especialidades. Lo que habría que ver, la unidad o grupo, qué nivel tiene. Y en función de ese nivel, te puedo decir un nivel de mantenimiento, otro de entrenamiento, ¿se entiende? Que para mantenerse en piscina. Ah, en piscina, pues todo el desarrollo de prácticas y habilidades que hayan hecho en el curso. Fundamental. Fundamental. Eso es ideal. Eso más luego repetir escenarios que hayan tenido. Claro. O plantearse escenarios futuros. Por ejemplo, ahora en este mes, con la situación actual, me han declarado a nivel de gobierno como un elemento imprescindible para aportar al rescate de seguridad pública. Entonces estoy viajando por diferentes sitios de España para dar formación en ERDI, concretamente a unidades de rescate ahora mismo. Entonces, todos esos escenarios hay que repetirlos en piscina. Todos, absolutamente. Y me imagino que lo mejor es siempre hacerlo con las personas que van a estar en tu equipo, porque se crea un bono, se crea un sentido de familia con los miembros que son parte de tu equipo directo, ¿correcto? Sí, es una cohesión, es una cadena, como si fuera un eslabón de la cadena. Todos trabajan de la misma forma, todos entrenan de la misma forma, no hace falta a veces ni hablar, simplemente con hacer el gesto específico ya todo está coordinado, va fluido. Si, de hecho, para que un miembro nuevo en un equipo sea rentable, tienen que pasar muchos meses. Y a lo mejor a los 6 meses se le echa, porque no se adapta, no está al nivel. Entonces, tiene que congeniar con el resto del equipo. Tiene que aprender a trabajar en equipo y, sobre todo, el conocerse todos. Tenemos otra pregunta. ¿Se requiere recertificación si es que no estás activo como buceo de seguridad? Pensemos en buceo deportivo. ¿Alguien que está inactivo en buceo deportivo podría coger, equiparse, ir al agua a bucear? No. No. No volver a certificarlo, pero sí un repaso, un refresco de conocimientos. O sea, sí se parte no de cero, pero casi. ¿Por qué? Porque hay que volver a recordar todo lo que se ha hecho. No es volver a certificarle, sino actualización. Y eso está dependiendo del miembro y del equipo, no de la agencia, ¿correcto? No, tendría que ser en general de la agencia, o sea, todos. No sería aceptable a un nivel de rescate que alguien venga, no. Es como en buceo. ¿Cuándo ha sido la última inmersión que has hecho? En tal fecha, en tal tiempo. ¿A qué profundidad? Pues tu nivel no es ese, si lo has hecho hace 3 meses. Has perdido, o sea, se ha perdido, no él, sino en general todos. Por eso tiene que ser cuál ha sido el último rescate, en qué fecha, en qué condiciones. Por eso tiene que haber una actualización, un refresco, que simplemente es volver a recordar, volver a practicar, volver a configurar el equipo, volver a ajustar el lastre, ver cómo se trabaja con el tender, ver cómo se trabaja con el supervisor, todo, las planificaciones, cómo se ejecutan, qué tablas se están utilizando para la planificación, qué ordenadores, con qué parámetros descompresivos, porque hablamos de buceo de seguridad pública hasta 18 o 20 metros con aire, pero ¿y si es con trim, y si es con mezclas, si es en entornos confinados? Todo eso tiene que tenerse muy claro. Saber todos qué equipo utilizan, qué ordenadores utilizan,
qué algoritmos descompresivos utilizan, todo eso tiene que estar integrado, actualizado. ¿Cuánto tiempo fuera de prácticas y eso sería ya inaceptable? Buena pregunta, eso es muy difícil. Ahora, Para ti personalmente. donde estamos nosotros no es aceptable. Yeah. No puedes, porque es como decir a alguien del FBI, decir, te vas del FBI y vuelves. Pruebas de cero otra vez. Se te evalúa todo, es una evaluación. Tiene que volver a demostrar todo. No es como si fuera el curso, pero una evaluación de conocimiento y técnicas. Y a partir de ahí se decide si entra o no. Ok, entremos aquí. Porque, mira, Chris, lo importante no es lo que él tenga. Cuando hablo eso, hablo en términos de equipo, de seguridad de equipo. Si somos 5 en un equipo y yo lo hago mal, yo estoy comprometiendo la seguridad de los otros 4. Yo mismo estoy metiendo el accidente. Por eso es un equipo y una cadena de trabajo. 100%. Ok. Tenemos otra pregunta aquí, hablando del tema de entrenamiento. ¿Cuántas horas de entrenamiento semanal realizan para estar en óptimas condiciones? Entonces, hemos hablado de las personas que se han ido, que tienen que certificar, que tienen que hacer. Para estar así activo en óptimas condiciones, ¿cuántas horas de entrenamiento hacen ustedes? Sí, tenemos diferentes unidades, ¿no? Si me refiero a las opciones que hay de ERDI fuera de nosotros, que es decir, oye, pueden ser un grupo de voluntarios, un grupo de bomberos profesionales o policías. Si lo tienen como una unidad ocasional, por ejemplo, bomberos, trabaja prácticamente bombero. Cuando hay un rescate en buceo se activan. Entonces tienen que tener un mínimo de entrenamiento, dependiendo del nivel de capacitación que tenga. En el caso nuestro, todos los días se entrena, porque única y exclusivamente te dedicas a eso, nada más. Entonces, no es una comparación, pero sí hay que mantener la pregunta para que la respuesta sea más amplia. Es decir, cualquiera que esté en buceo de seguridad pública tiene que mantener el nivel de su titulación a lo largo del tiempo, bajo cualquier circunstancia. Como mínimo. ¿Requiere 3 horas de entrenamiento al día? 3. Una. Pero el objetivo es que cumpla el estándar. Sí. Entonces, todo está en función del nivel que tenga ese equipo de rescate. En Estados Unidos hay un equipo de rescate similar al nuestro, que es el que bucea en cuevas, que es uno solo que se le llama. Si se pertenece a ese nivel de rescate, el nivel de exigencia de entrenamiento es mayor. Si es otros niveles inferiores, entonces el nivel de exigencia es menor, pero siempre el nivel de certificación que se tenga. Y el hecho de tener una certificación o una titulación no quiere decir que se tenga la habilidad. Hay que entrenarla y demostrarla. Sí. No es demostrarla de cara a la galería, sino para no comprometer la seguridad del equipo de rescate. Y me tienen que decir a mí, si yo no la tengo, decir, oye, esto tienes que practicarlo más. Sí, tiene que ser, por eso el ego no cabe, hay que ser muy autocrítico y decir, oye, yo esto puedo mejorarlo. O tiene que haber unos mínimos siempre. Sí. Yo creo que una persona también, porque de repente siempre piensa que están haciendo las cosas bien, dependen mucho de los miembros de su equipo para decirles, Luis, te estás quedando de año un poquito aquí en esto, ¿no? Sí. Otra pregunta, hablemos un poco sobre equipos de buceo. Esto es de Ernesto. Son los reels de buceo técnico un reemplazo de la línea de tender. ¿Se pueden utilizar, se pueden mezclar estos equipos o hay equipos específicamente para lo que es buceo de seguridad pública? Los reels se pueden utilizar a otros niveles. Porque dentro de seguridad pública hay muchos niveles, como puede ser, por ejemplo, entiendo que Ernesto debe hacer buceo técnico, o es instructor de buceo técnico o hace buceo técnico. Lo mismo que tenemos desde el nitros básico avanzado hasta el trimis hipóxico, por decir algo, pasa lo mismo en su buceo de seguridad pública. Hay diferentes niveles de formación. El estándar, que es la pregunta que me hace, la línea del tender no se puede reemplazar. ¿Por qué? Porque es la comunicación buceador-tender. Que va a marcar el tender, es el que marca la dirección de la búsqueda, las planificaciones y es la línea de comunicación, aparte de las comunicaciones inalámbricas, si ha encontrado el objeto, no lo ha encontrado, si tiene que salir del agua, si necesita ayuda o no. Los reels es como en espelobuceo, son para saltos y otro trabajo más avanzado. Eso ya sería que no trabajas con la línea de tender y eso requiere otra formación aparte. Interesante, entendido. Bueno, tenemos aquí una pregunta sobre un área, Alfa Buceo, en la zona de Tarragona. ¿A quién recomiendan para cursos de RDI? No sé dónde está Tarragona. Tarragona, si es aquí en España, tiene que ser en España, creo, en Cataluña. Ok.
Erdi no hay nadie ahora mismo casi. Nosotros, que nos llamen a Proyitech, que se meta en Proyitech. En la página de proyitech.es están colgadas 27 especialidades de Erdi con los estándares de cada curso, los objetivos de cada curso y las pruebas de acceso para cada uno de los cursos. Ahí tienen toda la información. Okay. Aquí viene otra pregunta. Esto es más sobre la operación en sí, la misión en sí, Sí. De Mauro. ¿Tienen algún protocolo para recolección de materiales jurídicos? Sí, de pruebas. Todo va en función. Erdi, dentro del programa de formación, da una visión general, amplia, para alguien que no esté relacionado con policía ni niveles militares, que no sea policía judicial. Entonces, sí da dentro del curso unos protocolos en el procedimiento de cómo asegurar la prueba, cómo recolectar la prueba o recogerla y cuál es la cadena de custodia de esa prueba, para que no se invalide luego en el juicio, la prueba en el juicio. Si ya se pertenece a una unidad policial, aparte de eso, se incrementan con otros protocolos judiciales. Pero sí hay un protocolo que se aborda en cada uno de los cursos. En el curso ERDI 1, que se hace online, se abordan los protocolos y cómo se ha de hacer. Se habla de hacer mapas de la zona, croquis, fotografías, mediciones, documentación de entrada y salida a la zona de búsqueda, todo queda registrado. Sí hay ese protocolo y es un estándar internacional además. Lo más interesante, Luis, que tú has tenido que buscar para evidencia, para un caso. No lo sé. Tendría que... Una que fue muy rara y que al principio digo, esto es una broma, y no, era verdad. Fue hace ya unos años una búsqueda de explosivos sumergidos. Hubo que encontrar y desactivarlos, sí. Fue curioso. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Aquí hay muchos comentarios de las personas. Sí. Vamos bien. Te manda saludos Thomas Powell a propósito. ¡Oh, bien! Instructor Thomas Powell, me alegro. Sí, sí. Un fuerte Bueno, abrazo. Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Nos acabas de decir que el gobierno de España te está contratando para viajar por toda España. ¿Qué específicamente es lo que estás haciendo ahorita con eso? ¿Por qué te eligieron a ti? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que estamos haciendo es, de lo que hicimos ya el año pasado, es unificar los procedimientos y protocolos de buceo de rescate. Unidades de bomberos que ya tienen mucha formación, porque tienen formaciones largas en el tiempo de buceo comercial. Estamos hablando de 250 horas de curso más y mucha experiencia en otras áreas formativas. Entonces, lo que se trata es de estandarizar todo al sistema de buceo de seguridad pública, como está acreditado en ERDI en FPA, porque eso es lo que funciona. Y es lo específico para el rescate. ¿Cómo está? Dentro de ERDI, Chris, si me permites, se habla de seguridad pública, pero que no se piense que solo es buceo en autónomo. Es con suministro de superficie y puede ser buceo autónomo con botella y regulador, como se entiende y todos conocemos, con full face mask o el casco rígido y con suministro de superficie, cuadro de distribución de gases, porque sí se utilizan o pueden utilizar equipos de buceo comercial. Todo depende del nivel de formación que tenga la unidad. En España, ¿cómo están los equipos? ¿Van por provincia? ¿Hay uno central, federal? ¿Cómo funciona eso? Hay uno federal, que es como sería el nuestro, federal, que tiene competencia en todo el territorio nacional, incluso fuera de nuestras fronteras ha salido. Y luego, dentro de ese, lo que decía antes, tiene una especialidad que es con trimix y en cuevas, avanzado. Luego, cada comunidad autónoma, que serían como los estados en Estados Unidos, tiene unidades de rescate bomberos, no todas, pero tienen niveles iniciales. Para grandes cosas, complicaciones, o sea, rescates muy complicados, va la unidad federal, que es el GER, normalmente. Hay la unidad militar de emergencias, que es potencial, que se mueve por todo el mundo también. Sí tiene competencias en buceo, tiene grupo de rescate en buceo, pero es un referente en este aspecto. Aquí hay una pregunta más para ti, personal. ¿Disfrutas de bucear en tu tiempo libre? Sí, me encanta, o sea, me lo paso bien. Y si puedo, en poca profundidad, mejor, para no preocuparme ni descompresión, ni cambio mezcla de gases, nada. Sí. Y además es
obligatorio, tiene que ser obligatorio en un equipo buceo de seguridad pública hacer inmersiones de placer, de aguas claras, que además da vértigo, dices, ¡oh, veo el fondo! Hay que disfrutar de eso, por supuesto. Claro. Algunas preguntas más. Esta es de Aileen. Esta la acabamos de contestar, Aileen, sobre protocolo de recolección de material jurídico, como mencionó Luis. Sí. Se encuentra en el programa de RD1. Sí. Es el curso en línea, lo puede repasar, ¿correcto, Luis? Sí, así es. Así es donde lo puede hacer. Y entonces ahí sí, en otras palabras, sí existe el protocolo y sí está en el curso de RD1. Otra pregunta de Ernesto. ¿Podrías dejarnos recomendaciones de equipos tanto para tenders como para los buzos de buceo de seguridad pública? Entiendo marcas de equipos y entiendo qué es eso. Sí. Marcas y modelos. Como Adidas. Yo lo que iría al estándar es decir, en función del trabajo que vayan a hacer, del nivel de rescate que vayan a asumir, traje seco, full face mask y chaleco. Chalecos, uno técnico y de alas. Full face mask, hay muchas. Tienes OTS, tienes la Agativator, tienes la de Poseidón, la Atmosphere, que es muy buena, y con comunicaciones. Perdón. Dentro de trajes secos, tampoco te vayas a gastar mucho dinero en un traje seco. Sea bueno, sí, que cumpla un estándar, sí. Puede ser trilaminado de neopreno. ¿Qué ocurre? El de neopreno es más difícil de limpiar. O sea, aunque se haga una descontaminación, ya cuesta más por las partículas, cosa que el trilaminado es más fácil. Y si el nivel de contaminación es elevado, no puedes utilizar ninguno, ya te vas al de poliuretano, al Viking. Pero marcas, una marca estándar y sobre referencias de máscaras, lo que he dicho, la full face. Entonces, lo más importante realmente no es la máscara o la marca, perdón, no es la marca, es que los equipos cumplan el objetivo y el estándar, ¿correcto? Eso es lo sí. Pero más todavía, lo importante no es el equipo material, es el equipo humano. Eso es lo más valioso y lo más importante. Lo demás no sirve. Y ese equipo solo sirve si tiene la formación adecuada. Si no, tampoco sirve. Porque van a ser las siguientes víctimas. Y esto aprovecho para contarlo porque nos ha pasado. Ir a por la víctima y hemos tenido que sacar a la víctima y a los rescatadores de otro equipo que han intentado sacarla. El ego. Sí, eso pasa. Sí. Problema. Entonces, un equipo con marcado CE es un buen equipo. Entonces, lo que tienen que ver es qué necesitan ellos para el tipo de trabajo que van a hacer, porque no tiene sentido gastarse, voy a decir una cifra que me invento, 2.000 euros o 2.000 dólares en un traje seco, cuando uno de 600 va a cumplir para el tipo de trabajo que se va a hacer, de buceo. Ese resto de presupuesto sí merece la pena meterlo en una buena máscara facial, meterlo en un bibotella, meterlo en otras áreas de formación, un buen ordenador, o sea, redundancia, equipos, elementos de corte, o sea, hay que destinar bien el presupuesto. Todo lo va a marcar el nivel de intervención que se va a tener. Okay. Bueno, interesante. Yo creo que de repente algunas personas prefieren comprar la marca y no saben realmente lo que están comprando y ese es de repente un problema, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Sí. Esto es muy bueno y luego cuando lo pruebas digo, anda, pero esto, lo que sí recomendaría es que jamás cualquier cosa que se compre hay que probarla. Puede venir certificada con el técnico montador y está efectuoso. Y hablo por experiencia propia de hace unos meses. Comprar un equipo, venir con un número de technician que había montado el equipo, había certificado y firmado, hacer la prueba y no funcionaba. No cumplía. Llamar y, claro, técnico es a la calle. Una marca de las importantes a nivel mundial. Sí. Hay fallos, por eso hay que comprobar todos los equipos siempre. Siempre, sí. Bueno, continuamos con las preguntas. Sí. ¿Cuánto más o menos podría costar un curso de RD1, RD2, Luis? ¿Cuánto debería costar? Me imagino que eso cambia por región, pero denos un ejemplo de tu situación. Es muy difícil, o sea, fijarlo dónde se va a hacer, qué se va a impartir, qué se va a utilizar, o sea, es muy difícil, o sea, el decir un costo aproximado. Pero vienen a ser como unos, pueden ser los de buceo técnico, así. Puede ser 500 dólares, traducido a dólares a euros el RD1, puede ser más el RD2, por supuesto. Va a variar de muchos. ¿En qué instalaciones se va a hacer? ¿Qué medios se van a desplazar? O sea, todo eso influye. Sí. Bueno, nos pregunta Martín. Pero perdona, Chris, lo importante ya no es el costo del curso, no tienen que ver eso. Lo que hay que ver es que el instructor que lo imparte si tiene experiencia en eso. Si no, no vale el curso. Da igual, como si me lo regalan. Yo no lo quiero.
Sí, sí, ¿Qué sí. experiencia tienes en esto? Cero. Entonces, ¿cómo me va a hablar alguien de rescate? Alguien que cuando ve una ola de 20 centímetros se asusta en el agua. O cuando tiene una visibilidad menos de 10 metros en el agua se asusta. ¿Cómo va a preparar ese a una unidad de buceo de rescate? No Hay puede ser. un, hay un dicho aquí en inglés que se dice, you get what you pay for, ¿no? O sea, uno recibe lo que uno decide pagar. Exacto, sí. Lo barato sale caro. Siempre, siempre. Sí. Bueno, desde Córdoba, Sí. Argentina, Ah, tenemos a bien. Martín, que es un buzo y también es un bombero, y él Sí. quiere saber cada cuánto el equipo realiza los controles médicos. Mira, yo le mandé a Martín lo que primero felicitarle, pues bombero, y tiene un buen trabajo bonito, el cual aprecio y me encanta, porque trabajamos preferentemente para bomberos. El mínimo uno al año en buceo. Lo que hacemos por estándar, en Europa te marcan el buceo deportivo cada 2 años. Lo obligatorio es una vez al año el reconocimiento médico, pero específico para buceo. Puro y duro, específico para buceo. Un año. Este está relacionado con la situación actual. Ahora tenemos el COVID-19, SARS-CoV-2. Se está viendo que los que lo han pasado hay secuelas. Han quedado secuelas en alguno pulmonar. Por eso todavía es más importante hacer el reconocimiento médico. Mínimo el anual. Específico para buceo. No vale un reconocimiento de buceo deportivo simplemente. Tiene que ser bastante exigente. No estamos diciendo para discriminar. Lo que se trata es un tema de salud y Claro. seguridad. Bueno, como mencionaste, es para asegurarse que todos los miembros de los equipos regresen Exacto. después de su misión, ¿no? Sí, sí, el año. Mínimo uno al año. No. Ok, bueno. Ernesto nos pregunta si en la recuperación de cadáver bastaría con un dry suit trilaminado o sería necesario tener una hecha específicamente para aguas contaminadas. Todo va a depender, Ernesto, del nivel de grado de contaminación del agua, porque hay Mm, diferentes niveles. Normalmente, digo normalmente, hay que entender lo que es muy genérico, con un traje seco normal bastaría, porque te podría decir qué tipo de cadáver es, cuánto tiempo lleva en el agua, está fresco o el estado de descomposición es muy avanzado. Son aguas con corriente, son aguas en un remansado, porque todo eso va a determinar el nivel de contaminación, a qué profundidad, qué temperatura de agua, qué salinidad tiene el agua. Todo eso te va a dar una variable del grado de contaminación de esa lámina de agua. Pero con un traje seco normal te serviría. Tomándolo como tal, no serviría para ir a una depuradora, no. Eso ya, una depuradora de aguas, eso ya tiene que ser el traje, vamos, los biohazard, vamos, de Aqualum puro y duro. Entonces, realmente no es El el hecho Viking. de que uno está haciendo una recuperación de un cadáver, tanto como es en qué forma de contaminación está el agua que lo rodea, ¿no? Sí, sí está contaminada siempre, porque ese agua va a estar contaminada. Veremos, porque se ven, que algunas recuperaciones así, en aguas no muy contaminadas, se han hecho con traje húmedo. Claro, si no tienen traje seco, pues yo sé que hay servicios en algunas regiones del mundo que no tienen la opción de comprar un traje seco y están haciendo ese servicio con traje húmedo, ¿vale? De ahí la importancia del procedimiento de descontaminación. Salir del agua, descontaminación, ficha de contaminación, ficha de buceo, agente descontaminante, todo es el que se lleva el historial. ¿Un traje seco serviría? Sí, pero dependiendo del nivel de contaminación de agua. Muy bien. Tengo una pregunta, voy a saltar esta pregunta, voy a ir a Javier primero porque está hablando un poco del mismo tema en lo que es de contaminación. Y ¿cuál es el protocolo de descontaminación? ¿Qué producto se usa? ¿Es amonio cuaternario? Sí se habla de amonio cuaternario, se está utilizando, pero lo que utilizamos aquí es muy fácil. La lista publicada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, que es una lista que es la equivalente al que tiene el Gobierno de Estados Unidos. Son material y virucidas específicos para el COVID. Casi todos los gobiernos ahora han sacado un listado de productos que contribuyen y desinfectan frente al COVID. Ese es el que utilizamos. Que esté en el listado. Todo lo que no esté en ese listado no vale. El ozono, que tan de moda está y tanto se habla, no se utiliza, está prohibido. Interesante. Bien. Creo que esta es la última pregunta. No, es que queráis. ¿Hay que hacer algún tipo de seguimiento médico después de una operación de buceo?
Sí, para eso está la hoja, el formulario, donde se hace el procedimiento de descontaminación, se rellenan los datos del buceador, se rellena el registro y sí se le va haciendo un seguimiento. Y de hecho, dentro del curso, todo eso se aborda dentro del curso, todos esos procedimientos, y se enseñan. Y se hacen recogidas de muestra de agua para analizar, para ver a qué riesgo de contaminación está opuesto la intervención. Bueno, están saliendo las últimas preguntas. Parece que todos saben que nos quedan 5 minutos, entonces viene el interés. Esto viene de parte de Mauro. Para casos donde se trabaja en bateas con productos químicos, ¿hay dry suit datos para el hazmat? Sí, exacto, sí los hay. Lo hay, y eso es lo que te diría el nivel 3. Mauro, lo que te aconsejaría, ese traje, pero ¿eso qué implica? Si me estamos hablando de un nivel de contaminación tan elevado, es traje el nivel 3, casco rígido, Kirby Morgan, y guantes secos. Tiene que ir completamente aislado. No vale una full face, no valen guantes húmedos, tiene que ir totalmente encapsulado todo. Y suministro de superficie, evidentemente. Y eso implica formación en suministro de superficie, procedimientos de suministro de superficie, que ahí sí es un área donde se toca el buceo comercial. Mm, mm. Todos estos químicos, materiales que se usan para descontaminar los equipos, esta pregunta viene de Mate, ¿cómo afectan estos productos del equipo de buceo? O sea, me imagino que tiene que tener algún impacto a largo plazo. Deberían, me imagino que cortarle la vida de un equipo de buceo en la mitad porque están a cada rato usando productos bien fuertes para la descontaminación. ¿O cómo No, funciona eso, Luis? se hace un análisis del listado de productos que tiene el gobierno publicado, se ven cuáles son y cuáles afectan a metales o no metales, porque estamos hablando de descontaminación. Hay partes metálicas en el equipo, pero también son exposiciones cortas. Y el que se descontamine con ese producto luego se aclara todo con agua o se utiliza en otra serie de productos. Fijaos que no doy ningún nombre de ningún producto para no inducir a error. La única información que doy es gobierno, listado oficial, que hay como 25 virucidas. Entonces, ¿ese producto es agresivo? Sí, pero son pocos minutos. Y luego se hace una clara con agua dulce. Luis, alguno de nosotros, yo, por ejemplo, mi madre es de Ecuador, no Sí. sé si eso existe para lo que es buceo de seguridad pública. ¿Hay alguna manera de encontrar eso a un nivel OSHA donde hay una descripción de esos productos? Sí, te envío yo un PDF. Te Mm, envío el listado, el PDF con todos los productos perfecto. homologados. Sí. Una pregunta más, esto es de nuevo de Luis Fernando. ¿Hay una edad máxima específica para poder ser operativo del grupo? Bueno, me imagino que de seguridad pública en sí, ¿no? No tiene que ser específicamente Sí, de ERDI, ¿no? sí. De específica, lo que aquí tienes el equilibrio. Lo que se trata es, tú mantienes tus niveles físicos y vas a estar rindiendo durante muchísimo tiempo. A partir de una determinada edad, toda esa experiencia acumulada, de ahí la figura de supervisor, que es el que va a aportar desde el segundo plano la seguridad del equipo. Pero mientras mantengas el objetivo y los niveles, perfecto. No voy a poner una cifra en años, porque ya lo sabemos todos. O sea, hay triatletas con una determinada franja de edad y ya veis que no son edades tempranas, sino son avanzadas. Y tienen un rendimiento muy elevado. ¿Qué ocurre? Hay que buscar el equilibrio. Os puedo poner un ejemplo, cómo se hace en unidades de la Armada, donde a partir de determinada edad no se le jubila. Estamos hablando en el final de la etapa profesional de su carrera, más de 50 años, 50 y muchos. Se aprovecha toda esa experiencia y pasa a ser como supervisor, porque tiene el conocimiento de la planificación, tiene el conocimiento de los riesgos, tiene el conocimiento de detectar el estrés en algún miembro del equipo o en todos. Toda esa experiencia suma. Sí, esa experiencia. Entonces, exacto. Entonces tenemos que dentro de un equipo buceo hay diferentes grados de experiencia y niveles. Mm, mm, bueno, No todos tenemos la misma percepción dentro de un grupo buceo del riesgo. Cada sí. uno tiene un nivel de percepción. Entonces, la edad, hay un determinado, aparte, que volvemos al principio de la conferencia, vas a tener la autocrítica, la objetividad y no ego. Va a llegar un momento que dices, cedo mi puesto a otro y yo me quedo supervisor, porque soy más útil para el equipo en esta otra nueva función. Eso es ser un líder. Bueno, perfecto. Eso es lo que tenemos de preguntas. Cumplimos la hora.
Luis, yo te quiero agradecer mucho por tomar el tiempo y practicarnos una charla en español que realmente se necesita para Sí, los miembros de España, Latinoamérica, de donde sean, donde español es su primer idioma. Sí quiero avisar a todos que están aquí que este verano, creo que en junio, tenemos planeado el lanzamiento del RDI 1 en español, en su sí, idioma. Eso no solamente sería el manual, pero también en línea. sí. Entonces, por favor, estén atentos para eso. Y Luis, ¿algunas palabras para concluir la presentación? Pues primero, darte las gracias por la oportunidad esta de la presentación, dar las gracias a Guillermo Iaconi de la Oficina Regional Argentina. Gracias a ellos se está moviendo todo esto, se está transmitiendo muchísima información, están haciendo unas buenas traducciones de los medios y manuales y ellos son trainers de ERDI, conviene recordar. Entonces, el punto de vista de ERDI es completamente diferente al de las otras agencias dentro de SDI y TDI. Por supuesto, mandar un abrazo y un saludo a todos los de habla hispana, en lo cual me incluyo, y animarles a que lo hagan, que no lo duden. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde queráis. El límite lo ponen ellos mismos, nadie más se lo va a poner. Nivel de compromiso, sacrificio, entrenamiento y esfuerzo. Ya está, es sencillo. Perfecto, Luis. Bueno, yo te puedo decir que yo aprendí algo también aquí simplemente escuchándote por ahora y Gracias. dar esta entrevista. Entonces, gracias a todos los que están con nosotros. Gracias. Luis, gracias a ti y saludos, y vamos a tener mucho más de estos especiales en vivo. Perfecto. Simplemente síganos en Facebook y pueden ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, saludos a todos, hasta luego. Y gracias. Gracias y buenas inversiones y aguas claras.